Hola, bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a la primera conferència del cicle Marca Ciutat que Casa Amèrica es proposa a la seva programació d'aquest any, del 2016. Aunque el secretario de Cultura de Quito yo creo que ya va avanzando en sus conocimientos del catalán. Sí, algo entiendo. Algo ya entiende. Pasaremos al castellano para que realmente pueda ir más tranquilo, entendiéndolo todo. El ciclo lo que pretende es hablar de esa relación que están teniendo las ciudades para colocarse en el escenario internacional, para tener una personalidad propia, para ser como un producto, ¿no? Lo de la marca suena mucho producto, pero realmente estamos en un momento en que las ciudades necesitan una personalidad propia, ¿no? Una marca. Entonces, desde Barcelona, que creíamos que es una ciudad que ha trabajado mucho precisamente en poder tener su propia marca, creíamos interesante poder hacer esa lectura en diferentes capitales iberoamericanas que están en el mismo proceso, ¿no? En la búsqueda de lo que es la marca ciudad. Al tener la suerte de que usted pasaba por Barcelona, pensamos que invitarle a dar esta conferencia para iniciar el ciclo sería perfecto, ¿no? Porque creemos que Quito, que es una ciudad muy interesante, está pasando precisamente por ese proceso. Pablo Corral Vega es secretario de Cultura del Ayuntamiento de Quito, pero antes de eso sigue siendo, ustedes lo ven, es un fotógrafo, sigue siendo fotógrafo, siempre va con la cámara a cualquier reunión, sea de lo que sea, siempre lleva la cámara. Es fotoperiodista, artista y abogado, y ha publicado su trabajo en revistas como National Geographic, como el New York Times, como GeoFrancia. Es además ha sido jurado de premios tan importantes como el Pictures of the Year International o el WordPress Photo. Y voy a apagar esto. Perdón. Y fue Nieman Fellow de la Universidad de Harvard. Es el fundador de nuestramirada.org, que es la red de fotógrafos más grande de América Latina, y es el coeditor también del concurso POI y LATAM. Y además autor de varios libros. Yo creo que toda esta experiencia también ha sido una experiencia que ha podido llevar ahora, ¿no? Cuando le ha tocado la gestión pública, cuando le ha tocado saber desde dentro todo lo que se ha criticado muchas veces desde fuera, ¿no? Le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación para estar en esta conferencia, y esta conferencia que a lo mejor va a ser más un tipo charla por el auditorio que nos acompaña. Y no sé si quiere que empecemos con alguna pregunta o quiere quizás mejor situar la ciudad de Quito en el momento en el que está. Sí, bueno, buena tarde, muchas gracias, Marta. Yep. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes, es realmente un honor para mí el estar aquí. Es un aterrizaje forzoso. Cuando uno llega del mundo de la cultura, del periodismo a la gestión pública, se da cuenta de la distancia enorme que hay entre lo que uno sueña, imagina y lo que uno realmente puede hacer. Las limitaciones burocráticas, las taras del pasado, las maneras de hacer y de ver, son difíciles de superar. Y creo que ha sido un proceso de aprendizaje maravilloso el encontrarse con la función pública. Quiero contarles un poquito de Quito y me permito usar esta deformación profesional mía de la fotografía. Cuando viene una persona querida a Quito y quiero mostrarle la ciudad, subo al cráter del volcán Huayna. La ciudad de Quito está tendida junto a este gran volcán que se llama Huayna o Pichincha, que tiene 4.780 metros de altura. Y voy siempre al cráter del Huayna, que está a 4.700 metros y algo. Y uno se para en el cráter. Y por un lado tiene un cráter gigantesco que tiene 5 o 6 kilómetros de diámetro, con unas columnas negras, absolutamente negras, que se meten en la profundidad, y uno ve cómo las montañas caen dentro de esta selva profundísima. Eso está al un lado. Al otro lado, hacia el sur, tenemos unos flancos de la cordillera impresionantes que bajan hacia la costa.
y uno ve una serie de montañas nevadas, al fondo se ve el Chimborazo, se ve el Cotopaxi, que es otro volcán que comenzó a ser activo hace muy poco tiempo. Pero ¿qué es lo que uno siente en ese lugar? Primero, que está en la cumbre del mundo, que todo está por debajo, que los Andes son una cosa infinitamente más grande que los seres humanos. La sensación que uno tiene cuando uno se enfrenta con los Andes es que el ser humano es un accidente en este espacio que no es de los seres humanos, que no pertenece a los seres humanos. Y uno ve cómo estos flancos, cómo esta cordillera se mete en el trópico, y claro, ahí se ve la geografía que tiene la ciudad, que es una geografía extraordinaria, mágica. Este es el punto máximo de la biodiversidad. Estamos en una cumbre helada, rodeada de volcanes. Está la selva debajo de nosotros, la selva tropical húmeda, están los bosques nublados, están las nubes de la costa. Y al otro lado, cuando uno gira hacia el oriente, se encuentra con una ciudad que tiene más de 40 kilómetros de largo, al borde de este gran volcán. Y las quebradas que bajan desde la cordillera y que se meten dentro de la ciudad, y las montañas que circundan la ciudad. Cuando uno ve el lugar en que está construido Quito, se pregunta cómo es que a la gente se le ocurrió construir en un lugar tan difícil. Y claro, todos los lugares son difíciles, los Andes son así. Y sin embargo uno baja a la pequeña olla en la que está construido Quito y ve una olla dulce, pequeña. Ese es el gran contraste que tienen los Andes. Los Andes tienen espacios de mucha dulzura, de mucha acogida, y tienen espacios brutales, salvajes, en donde la vida no es posible. Cuando uno se monta encima del volcán, lo que siente es el poder de la naturaleza y el viento. Yo creo que el viento es lo que marca todo, absolutamente todo lo que somos en el mundo andino. Quito nace en 1534 con su fundación española, pero es una ciudad milenaria. Estuvieron muchos pueblos, los Quitucara, después pasaron los incas. Es una ciudad que se refundó, que se reinventó muchísimas veces, y en 1534 se convierte en una pequeña villa española sobre las capas anteriores. Porque una de las cosas más interesantes de la cultura en Quito es que siempre tenemos que considerar capa sobre capa sobre capa. No es posible pensar en un Quito colonial español o en un Quito indígena. Tenemos que hablar siempre de un Quito mestizo, de un Quito que tiene muchísimas posibilidades de ver, de ser, de mirar. Para mí Quito está marcado por esta magia de la geografía, por esta magia que a veces es pesadilla, porque tenemos volcanes y tenemos terremotos y tenemos esta sensación de que somos precarios y de que cualquier momento todo puede cambiar. Pero es una ciudad especial, una ciudad que debido a su historia tiene una diversidad congénita, es lo que yo diría. Y es una diversidad compleja, es una diversidad contenciosa, no es una diversidad sencilla y agradable, no es una diversidad de los iguales, es una diversidad de los distintos. Y cuando uno se encuentra con esta diversidad, se da cuenta de que hay muchos dentro de esta diversidad que no existen, que no están representados en la cultura formal. Quiero leerles un texto muy, muy corto de observaciones acerca de esto, de esta diversidad que tiene Quito. Y no sé si es que estaba abierto, pero se me cerró. ¿Cómo no? Las sombras del pasado se proyectan sin duda hasta el presente. Nos marcan con sus conflictos, con aquellas largas injusticias tatuadas de nuestra sociedad desigual y compleja. El negro y salvaje toro español ha estado amarrado, pero no sabemos despedir su sombra, habita nuestra sangre y nuestros miedos, igual que el terrible cuchillo de piedra del sacerdote de los sacrificios. Pero quedamos
Quedarnos allí, ver solamente nuestra dolorosa historia, significa caricaturizar al ser humano que, sin importar su condición, vive con intensidad, tiene amigos entrañables, sueña, desea, piensa y ama. En mis viajes encontré pueblos donde solo quedaban viejos o mujeres, pueblos que respiraban nostalgia. Es que los hombres, cuando se van, en realidad se arrancan. Cuando se van, dejan sus sombras, dejan sus pueblos precariamente instalados al filo del precipicio, sus alas amarradas a un cordel. A los que se quedan les cansa tanto abandono, escuchar el silencio salvaje de la noche. Les pesan esos espacios abiertos, esa luz sin nombre, esa lluvia sin lluvia, ese sol que evapora los recuerdos, los hijos que se van, los padres que se quedan incluso después de la muerte. Mi continente es una tierra salvaje, de desiertos que nada saben sobre la lágrima o el sabor de la naranja, de montañas que navegan en una lenta ola de fuego y terremoto, de selvas acariciadas por el hielo, que sudan la noche del condenado o el grito insistente del pájaro multicolor. A donde quiera que uno mire, la naturaleza está allí, altiva, enhiesta. Los Andes no bajan la cabeza, no se adormecen con la mano civilizadora del hombre. Podemos arrancarles la piel, talar todos los bosques que los abrigan, canalizar sus torrentosos ríos, construir grandes represas o puentes en sus entrañas, pero son infinitamente más grandes que nosotros. Nos recalcan con su imponencia que ellos han estado aquí millones de años y que nuestra vida en cambio es casual, un accidente irrelevante en el sueño milenario de la montaña. En esta, la tierra andina, hay muchos secretos, dimensiones incomprensibles, caminos que no tienen retorno, sombras traviesas y luces hirientes. Lo visible y lo invisible, lo aparente y lo sutil se necesitan, se complementan. Para comprender el mundo andino hay que penetrar las nubes con atrevida imaginación y sensibilidad. En aquellos viajes de niño recreaba en mi cabeza el viento, dibujaba las coordenadas de mi miedo, se colaba por invisibles rendijas, violando los improvisados refugios de los viajantes, levantaba enormes espirales de polvo, aullaba en los desfiladeros, las aristas bajaban del volcán, agitaba los ríos sulfurosos, amacaba los puentes colgantes, invitando al jinete, convertido en equilibrista, a explorar el vacío. Esa es la sensación poética que tengo de Quito. Es una ciudad agarrada al precipicio. Es una ciudad que tiene 1000 aristas, 1000 maneras diferentes de mirar, de ser, de intuir, de sentir. Y es una ciudad interesante. Es una ciudad que tiene un peso cultural gravitante en el mundo andino. El 10 de agosto de 1809 se da allí el primer grito de la independencia, uno de los primeros procesos revolucionarios de separación de la España. Es una ciudad que tiene mucho pensamiento, mucha reflexión, que además es la cuna de la escuela quiteña, que es una de las escuelas artísticas más importantes del mundo andino. Es un lugar donde se reflexiona, donde se piensa, donde ocurren muchas cosas. Ahora tenemos el reto inminente de un encuentro muy importante de Naciones Unidas, el Hábitat 3. Van a llegar más de 30.000 representantes de todos los países del mundo para hablar sobre el futuro de la ciudad. Y es simbólico que esto ocurra en Quito, una ciudad que está al filo del precipicio y que todavía no es capaz de reconocerse a sí misma y de apropiarse de su diversidad. Perdón que la respuesta fue tan larga. Hablabas del reto de la ciudad delante de Hábitat, pero también es verdad que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo de reapropiación de los espacios de patrimonio para la cultura. ¿Nos podrías hablar un poco de todo ese trabajo hecho? Este es un proceso de muchos años. Hay una reapropiación de los espacios patrimoniales para la cultura. Se ha hecho una inversión en varias alcaldías desde hace al menos 30 años para retomarse estos espacios importantes que tiene la ciudad y dedicarlos a la cultura. La sensación que nosotros tuvimos al llegar a la Secretaría de Cultura es que estos espacios que ya están construidos, que son maravillosos, que tienen una historia extraordinaria, les faltaba vida. Que era esencial ocuparlos y ocuparlos de una manera que al menos nos planteamos la posibilidad de ocuparlos de una manera distinta.
Cuando pensamos en la cultura formal, tenemos la sensación de que la cultura formal, la cultura que está en los museos, en los teatros, no necesariamente representa la diversidad. Hay muchísima gente que no se ve representada en la cultura formal. Están los jóvenes, están las tribus urbanas, están los que vinieron a vivir en España y regresaron a Ecuador y ya no encuentran los mismos referentes culturales, están los inmigrantes y los refugiados colombianos que tienen un peso importantísimo, gravitante en la ciudad. Es decir, hay una ciudad totalmente distinta, que no es la ciudad conventual, que no es la ciudad patrimonio de la humanidad, que no es esta ciudad preciosa construida en tiempos coloniales, sino que es una ciudad muy moderna, muy compleja, que tiene muchas aristas. ¿Cuántos museos tiene Quito? Quito tiene 8 museos municipales y tiene una fundación museos que maneja muchísimos espacios y tiene además una serie de teatros y tiene muchos espacios, un equipamiento cultural muy saludable. Pero hay una red de museos privada que tiene 50 museos o más. Hay mucha actividad, no se conoce la actividad, es una de las cosas curiosas. Llegamos a la Secretaría de Cultura y descubrimos que no hay una buena guía cultural de la ciudad. La que se imprimía ya no tiene sentido seguirla imprimiendo, ahora hay otras herramientas para hacerlo. Pero ocurren muchísimas cosas en la ciudad. Lo que ocurre en el sur de la ciudad no se conoce en el norte de la ciudad. Por ejemplo, hay un movimiento de rock muy potente dentro de la ciudad. Hay muchísimo hip hop, hay mucho reggae, hay mucha cosa urbana. Eso no está representado en la cultura oficial, en la agenda oficial. Hay una gran cantidad de oferta cultural y hay una gran cantidad de oferta cultural subterránea que no está ni siquiera considerada por los espacios oficiales, ni el Ministerio de Cultura, ni la ciudad. Hablábamos de lo de la apropiación del espacio, igual podríamos ver algún ejemplo para que la gente en el auditorio se haga un poco idea de lo que yo creo quiere que decir. Nosotros nos planteamos 3 metas. El alcalde Rodas sube a la alcaldía con 3 ideas muy sencillas. Es una ciudad inteligente, es decir, una ciudad que funcione bien, una ciudad que nos ofrezca un buen vivir, una ciudad inclusiva y una ciudad solidaria. Y dentro de este concepto básico, nosotros en Cultura nos planteamos 3 ejes fundamentales. Primero es la ocupación del espacio público. En Europa se tiene una ocupación de los parques, de los espacios compartidos muy saludable, muy saludable. En el Ecuador la gente no está acostumbrada a ocupar el parque, no está acostumbrada a vivir los jardines, no está acostumbrada a vivir los espacios públicos, las plazas. Cosas muy sencillas. La plaza de Santo Domingo, que es una de las plazas más importantes de Quito, no tiene un lugar para sentarse, no tiene mobiliario urbano. Es una cosa elemental, sencillísima. Es una invitación a apropiarse de los parques. Entonces, la primera cosa que nosotros decidimos es que teníamos que apropiarnos de los parques y del espacio público. Y que la cultura tenía que salir del modelo del teatro y del centro cultural a los parques y a los jardines. Entonces empezamos a hacer una cantidad de cosas en parques y jardines. Decidimos que gran parte de la actividad cultural de la ciudad tiene que ser fuera. Y les pusimos el reto a la Fundación Museos y a la Fundación Teatro de que salgan de los espacios y nosotros mismos nos planteamos una cantidad de actividades. Entonces, por ejemplo, antes se hacía un festival de verano que estaba repartido en toda la ciudad. Nosotros decidimos potenciar el festival de verano en un solo parque. Entonces llevamos casi toda la actividad del verano al Parque Chimbía, que tiene una vista fantástica de la ciudad. Para nosotros es muy importante que la gente se apropie de la geografía. Esto que les decía del Pichincha, de este Pichincha extraordinario del que se ve el cráter del volcán, los flancos de la cordillera, los nevados y la ciudad al pie del volcán.
es muy importante. A veces hacemos cosas en una plaza que no tiene vista, o utilizamos el antiguo aeropuerto para hacer espectáculos o conciertos, y podrías estar en cualquier lugar del mundo, pero tú tienes unos lugares dentro de Quito en los que sientes la geografía, vives la geografía, y queríamos que la actividad cultural vaya a esos lugares. Entonces, ese fue el primer eje que nos planteamos, la ocupación del espacio público. Y eso significa también ocupar los espacios culturales de la ciudad, darles vida a los espacios culturales de la ciudad. El segundo eje que nos planteamos es la experiencia de la cultura. Queríamos generar experiencias que permitan a las personas sentir las cosas de manera diferente. Que sea una cosa mucho más vivencial, mucho más práctica. Nuevamente eso es algo que se vive mucho en otros lugares, pero yo creo que adolecíamos mucho de academicismo y de teorías. Necesitábamos anclar la cultura a temas mucho más concretos. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué compartimos? ¿Quiénes somos? En definitiva. Y el tercer eje es que decidimos que esta ocupación del espacio público y estas experiencias de cultura tienen que estar necesariamente atadas a diálogos culturales. Tienen que ser el producto de diálogos culturales. Entonces, nos planteamos una serie de proyectos. Decidimos, por ejemplo, que queríamos explorar el tema de la violencia de género. La agenda ciudadana, la agenda de temas importantes para la ciudad, los asumió cultura como propia y empezó a hablar desde lo cultural sobre los grandes temas de la ciudad: la violencia de género, la inclusión social, la ocupación del espacio público, la seguridad. Y hicimos algunas cosas interesantes. Un proyecto que fue icónico para nosotros fue Sucede cuando callamos. Les podemos mostrar un pequeño video, Claudi, sobre esto. Sucede cuando callamos. Sucede cuando callamos. De lo que nos dimos cuenta es que ocurren muchísimas cosas cuando callamos. Es decir, que hay todo un mundo subterráneo. Es el mundo de las personas LGBTI, es el mundo de los que sufren persecución, de los niños. ¿Lo digas, Sí. Bueno, esa noche él me golpeó, fue como, sería una media hora, 45 minutos de golpes, de insultos, de amenazas. Fue como haberme parado en un punto en el que si regresaba a ver, me moría, porque estuvo a punto de matarme. Y veía adelante y estaban ellas, mis hijas. Es decir, que haya 7 de cada 10 mujeres que sufren algún tipo de violencia es inconcebible. En el siglo XXI es inconcebible. Siempre pensamos que era un tema importante y urgente a tratar y a trabajar desde el fotoperiodismo. El tema de la violencia contra la mujer es un tema delicado. La parte ética de nuestro trabajo, no solo la parte técnica o profesional. Y nos quedamos como con 5 o 6 maneras de abordar. Una era hacer retratos de las víctimas que habían sufrido violencia, otra era utilizar TV shots, estas fotografías de pantallas de la televisión, para hablar de cómo en los medios de comunicación se violenta también a la mujer. Siempre estuvo presente el tema de los lugares donde habían ocurrido feminicidios. Verlos nos parecía que era muy impactante, digamos, muy decidor de que esa violencia sucede a nuestro costado, en la esquina de nuestra casa. No sé, empieza como un proceso en tu cabeza a querer reconstruir lo que tú crees que pasó ahí y de la manera como llegaron la víctima y las personas que las mataron a esos lugares. Y sí, como que la cabeza te empieza no para de pensar, tratas de imaginar qué es lo que pasó ahí, cómo fue, en qué lugar fue. Empezaron a hacer las fotos y nos reuníamos cada noche para mirar las fotografías, para editarlas, pero sobre todo para pensarlas, porque el Stephen es un fotoperiodista y es un fotógrafo que ve siempre como detrás de la imagen. En ese sentido es un poquito rebuscado.
El tema de violencia contra la mujer es un tema obviamente delicado. Tocamos muchas mujeres en esta semana que han sufrido terriblemente, pero personas fuertes, que están lamentando familias solas, trabajando duros, que reflexionan mucho. Con fuerza sobrehumana, porque una madre no descansa. Pero esto muchos no cachan, por eso hay madres maltratadas. Por hijos que son ingratos o esposos desquiciados que no reconocen tu esfuerzo y te viven golpeando. Por esta sociedad donde reina el machismo y ha muerto la amabilidad. Es real, o sea, la sociedad es súper machista. O sea, y además a veces en la vida cotidiana nuestra estamos llenos de machismo y ya, como estamos tan acostumbrados a eso, ya no reparamos, ya no decimos, no, pues no debería ser así, y nosotros repetimos esas prácticas. El reto fue obviamente no hacer fotos de mujeres con sangre y la marca del morado aquí y ya está, y nos vamos, lo escuchamos, le hacemos 4 fotos, y no, sino que más bien darle la vuelta, como igual tocarle a la sociedad de la gente que pase por ahí y que diga, chuta, este es un tema que nos daña a todos. O en tu cuaderno que siempre escribes. Sí, o sea, en tal caso mi cuaderno de letras pasa. Sí. Creo que por el hecho mismo de ser mujer, es como que te das cuenta de muchas cosas que pasan alrededor tuyo y que te han pasado y que les pasan a tus amigas y, no sé, en tu familia, no sé, en muchas formas. Y es algo que creo que no solo, o sea, tal vez no fuera fotógrafa y fuera, no sé, bailarina, bailaría sobre eso, ¿me entiendes? Porque es algo que yo siento, porque las mujeres sentimos eso. En realidad el modelo es muy sencillo. Lo que hacemos es generar un diálogo creativo acerca de un tema que es interesante para la ciudad y lo ponemos en el espacio público. Y esto estamos haciendo desde distintos ámbitos, obviamente no solamente con la fotografía, sino también en otros espacios. Pero nosotros queremos que la agenda cultural esté íntimamente ligada a los temas ciudadanos. Que pensemos, por ejemplo, nos hemos planteado la posibilidad de hacer una cosa importante sobre los refugiados colombianos. Tenemos varios cientos de miles de refugiados colombianos en la ciudad y son invisibles, no existen. Entonces tenemos que empezar a reflexionar sobre estas cosas. Al respecto estaba pensando, pero también lo que sucede es que cuando colocas esas discusiones en la calle suceden cosas, ¿no? También. O sea, suceden muchas cosas. Hubo una reacción muy dura en contra de estas imágenes. La gente se sintió ofendida porque, por ejemplo, había una foto, no era una foto pornográfica, pero era un hombre que se estaba agarrando a los testículos en el autobús, que era un acosador, que estaba acosando a mujeres y el fotógrafo tuvo la oportunidad de verlo justamente cuando estaba acosando a una mujer. Esta fotografía causó un revuelo extraordinario en la ciudad, la gente se sintió ofendida, mucha gente dijo, ¿cómo es posible que esto se ponga en espacio público? Los niños lo van a ver. Pero era una fotografía de algo que sucedía en espacio público, ¿no? Pero que la gente no lo quiere ver. Y los niños... bueno, deben verlo, no deben verlo. Nosotros consultamos a muchas mujeres antes de tomar esta decisión y les preguntamos, ¿a ustedes les parece que esto se debe ver? Y todas, absolutamente todas dijeron sí, porque esto ocurre, esto es real, esto no es una cosa inventada, además es una fotografía documental. Pero esta fotografía de 3 por 3 metros en el Boulevard de las Naciones Unidas, que es una zona de mucho tráfico y de mucho comercio, causó un revuelo extraordinario. Hablaron varios exalcaldes, diputados, es decir, se armó un verdadero revuelo alrededor de esto. Pero fue positivo porque se puso en el tapete el tema de la violencia en contra de la mujer. Después se hizo un performance interesantísimo de la artista Susan Lacey en la Plaza de Toros, Belmonte, en la que hombres leyeron cartas de mujeres que habían sido maltratadas. Y ahí tuvimos 2-3 mil personas que estaban escuchando. Además fue una cosa muy, pero muy potente porque había una emoción, había una tensión. Los policías, que generalmente son percibidos como sujetos de esta represión y de este machismo, tenían velas y fue un performance muy, muy potente. Y alrededor de todas estas cosas nosotros decidimos que el tema de violencia de género, que es un tema urgente, inmediato, tenía que ser abordado desde la ciudad.
Otra de las cosas que recuerdo haberle oído es que la diversidad es un problema, pero también una oportunidad, ¿no? Y si algo tiene la cultura quiteña, o sea, la cultura que sucede en la ciudad de Quito, es que es diversa. La diversidad es congénita con la ciudad, ¿no? El gran problema, la diversidad es extraordinaria. Es decir, la declaración de la diversidad cultural de la UNESCO comienza diciendo que la diversidad es tan importante para las sociedades como lo es para la naturaleza. Es decir, este es el primer artículo de la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Desde el punto de vista de la gestión cultural, la diversidad cultural no existe. Es decir, los museos y los espacios culturales solamente representan lo excelente, lo que tiene gran calidad, pero lo que tiene gran calidad no necesariamente es lo diverso. Entonces, cuando uno llega a la gestión cultural, uno se encuentra con que hay muchísimas personas que le dicen a uno, bueno, yo quiero estar representado, yo quiero que mi grupo musical, yo quiero que mi pieza de teatro, yo quiero que lo que yo estoy haciendo esté representado. Y uno tiene el problema de que el curador del espacio, el comisario del museo, dice, no, esto no tiene suficiente calidad. Entonces, ¿cómo logras armonizar estas dos corrientes contrapuestas? Por un lado necesitas calidad, necesitas que los espacios formales tengan calidad, pero por otro lado el ciudadano tiene que sentirse representado. ¿Qué haces? Nosotros tomamos una decisión muy sencilla respecto al teatro. Por ejemplo, les dijimos, sí, señores de los gremios de teatro, ustedes, queremos que ustedes se sientan representados, entonces la ciudad no va a programar cosas de teatro, sino que ustedes lo van a hacer. Aquí tienen unos fondos, nosotros queremos que ustedes, entre los gremios, decidan qué es lo que tiene que ser presentado. El resultado fue interesantísimo. En lugar de que haya un público, normalmente en las salas tienes un 20-30% de ocupación en cosas de teatro, tuvimos durante el verano una ocupación del 100% del espacio de teatro. Había colas de gente esperando. Nunca nos esperamos eso. Y claro, uno entraba a estas representaciones de teatro y había cosas de mucha calidad y había otras cosas que no tenían calidad. Y sin embargo el proceso para llegar a esa programación fue mucho más interesante porque fue participativo. Pero ese es un riesgo, ese es precisamente esta tensión que uno tiene desde la gestión cultural. ¿Cómo representas a la diversidad? Nosotros hablamos muchísimo de los derechos culturales, pero los derechos culturales no son para los artistas excelentes. Usted tiene una gran trayectoria, usted ha expuesto en muchísimos lugares del mundo, entonces usted sí tiene derechos culturales. Usted que no tiene ninguna trayectoria y que no pertenece a los círculos del arte contemporáneo o que hace música folclórica que no es la que nos gusta a nosotros, usted no tiene derechos culturales. No es así, todos tienen derechos culturales. Estaba pensando que una vez que de alguna manera se llevan los museos a la calle, que un poco por las imágenes es lo que se está viendo, ¿no? Se acostumbra al ciudadano a que eso suceda en la calle. O sea, puede pasar que el día que no se haga... Ojalá la gente lo exija, ojalá la gente lo pida. Porque nosotros, la sensación que yo tengo es que nos estamos dando cuenta de qué significa aplicar los derechos culturales. Esa ha sido nuestra guía desde el principio. Entonces decidimos que los procesos tienen que ser más participativos, decidimos que uno tiene que construir diálogos para llegar a conclusiones, pero lo que nos falta es infinito, porque la cultura desde lo público primero ha sido muy clientelar y eso es imposible evitarlo. Es decir, la ciudad regala muchísimo dinero a muchísimos actores y gestores culturales y eso no necesariamente tiene un propósito, simplemente se regala dinero porque la sociedad lo pide. Pero ¿cómo hacemos para que ese dinero que damos sirva para construir una ciudadanía más consciente, más activa? Son grandes retos. Hablamos de los derechos culturales, pero no estamos muy seguros de qué son los derechos culturales. ¿Cómo se manifiestan los derechos culturales? A ver, tengo este derecho que es importantísimo, que es el derecho al acceso cultural.
que también se le llama a veces el derecho a la inclusión cultural. Es decir, toda persona tiene derecho a ser representada y a ser incluida en lo cultural. Pero ¿cómo hacemos eso? En las fiestas de la ciudad debería haber grupos de toda la ciudad, grupos de todo tipo, de gran calidad, de menor calidad. ¿Es posible hacer eso? ¿No es posible hacer eso? Yo creo que es una gran oportunidad el hecho de no tener una cultura formal tan desarrollada. Es decir, cuando uno viene a Barcelona, cuando uno viene a Europa en general, los museos, las instituciones culturales son potencias, absolutas potencias. Nuestros museos son modestos. Nuestros teatros hacen cosas de mucha calidad, pero son modestos, son sencillos. Y eso es una oportunidad, porque podemos plantearnos la cultura desde la participación ciudadana y desde el ejercicio de los derechos culturales y desde la celebración de la diversidad. Y no solamente desde lo formal, desde la excelencia, desde lo que tiene calidad internacional. Y ahí entonces en esa lectura de derechos culturales inclusivos y en esa lectura de una ciudad que tiene que tener un rostro para mostrarse al mundo, ¿no? Lo de la marca que hablábamos, y en ese gran encuentro que va a ser Hábitat 3 en octubre, esa colisión. Claro, y aquí, ¿por dónde va? Aquí confluyen todas las cosas, porque nuestra tarea es celebrar la diversidad. Es decir, esa es la primera, ese es el centro de todo. Para eso sirve la gestión cultural, ese es el reto, esa es la meta. Tenemos que representar esa diversidad cultural. Si lo hacemos de una manera muy literal, muy lineal, representar esa diversidad significa que al menos tenemos que considerar a esa población indígena absolutamente invisible en la ciudad. Tenemos que considerar a los afros. Si es que lo vamos a hacer únicamente desde un punto de vista étnico, tenemos que considerar toda esta diversidad. Decidimos que el Festival de Verano represente esa diversidad. Hicimos un fin de semana de lo afro, un fin de semana de lo mestizo y un fin de semana de lo indígena, que es una cosa muy literal, muy concreta. Vamos a mostrar la diversidad, mostrémosla. Y conseguimos, por ejemplo, en el fin de semana afro, que llegue una población afro de la ciudad de Quito que normalmente no va a los eventos culturales. Pero bueno, vamos tomando decisiones respecto a qué queremos hacer. La diversidad. La diversidad es la primera cosa que queremos resaltar. Después queremos que los derechos culturales tengan una aplicación real en la ciudad. Y eso significa que la gente se siente representada, que hablemos de la identidad. Mencionemos así de manera muy rápida los 7 que consideramos los derechos más importantes. El primero es el derecho al acceso. Las personas tienen que tener derecho al acceso a la cultura. Tienen que sentirse representadas con la cultura. El segundo es el derecho a la identidad cultural. Tenemos que hablar acerca de quiénes somos, hacia dónde vamos, reflexionar acerca de nosotros mismos. El tercero es el derecho a la comunicación cultural. Si no comunicamos, no sirve de nada. Nada de lo que hagamos sirve de nada. El cuarto derecho es el derecho a la educación, que es fundamental. Si no transferimos el conocimiento, si no hacemos procesos de diálogo para transferir ese conocimiento, tampoco estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Después es esencial el patrimonio. No puedes hacer cultura sin reflexionar acerca de tu patrimonio tangible e intangible. Pero bueno, no les quiero aburrir con estas cosas teóricas, pero tú tomas los derechos culturales y dices, bueno, los aplicamos en un espacio muy concreto. Entonces, tenemos Hábitat. La ciudad tiene que mostrarse a sí misma, pero nosotros no somos la agencia de turismo de la ciudad. Nosotros somos la gestión cultural de la ciudad. Entonces, lo que nos interesa es que la ciudad reflexione acerca de los temas del hábitat. Y escogemos una serie de temas del hábitat, que son temas sobre el desarrollo sostenible de las ciudades, y decidimos que todos los centros culturales y todos los espacios culturales de la ciudad giren en torno a estos grandes temas. Entonces, tenemos un espacio de 15.000 metros cuadrados, que es el antiguo terminal terrestre de la ciudad del Cumandá, que está dedicado al tema de género. Durante Hábitat vamos a tener una gran exposición de género, vamos a tener presentaciones de danza, que son producto de procesos con mujeres que no son bailarinas. Tenemos una serie de reflexiones desde la poesía, tenemos reflexiones desde muchas áreas distintas. Y
utilizamos uno de estos espacios para que la gente de la ciudad y también los que vengan de fuera se expongan a estos temas que se van a discutir durante el hábitat. Agarramos otro centro cultural y hablamos sobre la inclusión, hablamos sobre la seguridad, que es un tema importantísimo, hablamos sobre el espacio público, sobre el medio ambiente, y generamos una reflexión. Y absolutamente todo lo que estamos haciendo en este año gira en torno de estos grandes ejes. Entonces, lo que muestra la imagen de sí misma, la ciudad de sí misma, es primero una reflexión acerca de los temas de la Agenda Hábitat, y después un proceso de construcción alrededor de estos temas, siempre producto de diálogos creativos. Y nosotros sentimos que esta imagen de la ciudad es muchísimo más rica y muchísimo más interesante. Para darte un ejemplo muy simple, si tú fotografías a Quito, o si tú representas a Quito de cualquier manera, con textos, con imágenes, con cualquier tipo de representación, lo más frecuente es que tú representes al centro histórico de la ciudad con sus maravillosas iglesias. Quito fue el primer patrimonio mundial de la humanidad, es una ciudad preciosa, conventual, con una geografía maravillosa, pero ese Quito ya no existe. Es decir, existe, pero hay un Quito muchísimo más amplio, muchísimo más complejo, mucho más interesante. La decisión que tú tienes que tomar siempre es reflejar esa diversidad. Entonces, el tema de la diversidad es como nuestro norte, es la brújula que nos permite navegar esto. Y los derechos culturales son el motor que nos lleva a hacer todas las cosas. Esto es producto de una serie de reflexiones, de una conversación estupenda con Eduardo Vázquez, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, de una serie de conversaciones con las ciudades y gobiernos locales unidos que está aquí en Barcelona. Hay una reflexión desde muchas ciudades en el sentido de que la cultura tiene que ir más allá de lo formal y tiene que apropiarse de los temas ciudadanos. Entonces nosotros tomamos la cultura, tomamos esta cultura ciudadana, tomamos esta idea de la diversidad y la utilizamos como nuestra bandera para mostrarnos al mundo. No vamos a mostrar solamente al Quito maravilloso y el Quito precioso para los turistas. Vamos a hablar de un Quito mucho más humano, mucho más real, mucho más diverso. Y vamos a poner en valor también la gran riqueza arquitectónica que tiene la ciudad. Vamos a abrir todos los museos, todos los espacios culturales, todas las iglesias de la ciudad para el hábitat. Y todo esto, esta idea de que Quito tiene que atraer a la gente por medio de su cultura, es como el norte que nosotros tenemos. Quito ya fue una potencia cultural en un momento, ya tuvo ideas de avanzada. Quito ha sido un motor cultural de toda la región y tiene que volver a hacerlo. Tenemos que apropiarnos plenamente. Eso lo saben ustedes perfectamente. La gente viene a Barcelona por su cultura. La gente viene a Barcelona por el pensamiento que se generó aquí, desde la arquitectura, pasando por las artes visuales. La gente vive la cultura. Y esa... Ahora estaba recordando la marca de la ciudad de Lyon, que es Only Lyon, ¿no? Un poco es una ciudad que compite con París en fuerza, y la marca con la que se está viendo es Only Lyon, que también es divertido que los franceses adopten también una palabra en inglés, ¿no? para su marca, pero eso quiere decir también una manera de abrirse al mundo, ¿no? En Quito hay también un lema, una marca que pueda cruzarse con todo esto que también está Sí, estamos trabajando precisamente en la marca ciudad en este momento, pero no estoy autorizado a decirla aún, porque es algo que se va a decir en las semanas que vienen. Entiendo. Ha sido un trabajo de reflexión acerca de quiénes somos, qué queremos ser. Lo más difícil fue sintetizar, simplificar. No queremos ser solamente esta ciudad conventual, patrimonio de la humanidad. Queremos ser mucho más. Somos una ciudad al filo del precipicio, que significa también al filo del cambio, al filo de la transformación. Una ciudad que puede ser de vanguardia en muchos sentidos. Y somos una ciudad
de vocación diversa y de vocación universal. Cuando tú te subes al Pichincha y ves todas estas montañas y toda esta geografía absurda, exagerada, te das cuenta de que a pesar de ser muy pequeñito, de ser un punto mínimo, tenemos esta visión de todo lo que ocurre, de todo lo que... Es la ventaja de ser pequeños. La ventaja de ser pequeños es que absorbes, que te alimentas, que tomas lo de los otros. Y después o sea, ¿qué es lo que se espera de la reunión de Hábitat? O sea, yo creo que la ciudad se está preparando para este gran acontecimiento, para mostrarse, pero ¿qué lectura se hace de lo que la ciudad puede apropiarse una vez se haya hecho este evento internacional, que además creo que se hace cada 20 años, o sea que es un gran acontecimiento? ¿Qué cree que...? Yo creo que es muy interesante que Quito haya sido escogido para ser sede. Pensemos que el último Hábitat ocurrió en Estambul hace 20 años. Es un encuentro especial y es un reconocimiento a que Quito, a pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, más pequeña que las otras capitales americanas, es una ciudad que tiene una gran riqueza cultural. No esperamos influir en absoluto en la agenda de Hábitat. Hábitat tendrá una agenda que estará pactada por los distintos estados mucho antes de la ocurrencia del evento, del encuentro en Quito. Pero yo sí creo que es interesante el tener a los grandes pensadores sobre el futuro de la ciudad en Quito unos días recorriendo sus calles. Esa es una oportunidad extraordinaria para la ciudad. Vamos a tener a todos los ministros de desarrollo y de vivienda del mundo, a 500 o 600 alcaldes de los más importantes del planeta recorriendo la ciudad. Es una oportunidad extraordinaria para la ciudad. Y es una oportunidad extraordinaria para nosotros mismos para pensar en quiénes somos y en qué debemos convertirnos. Yo creo que un reto que se ha impuesto el alcalde, que siempre nos lo dice al equipo, es que él quiere que Quito sea una ciudad realmente inclusiva, no una ciudad inclusiva en el papel, sino una ciudad que considere a los que están fuera y que considere la diversidad, la gran variedad de posiciones políticas, de opiniones, de maneras de ser. Ahí, cuando repasábamos los vídeos, había un vídeo de una exposición que se hizo sobre la ciudad de Quito, que quizás estaría bien verlo para ver también la reacción de los ciudadanos cuando vieron esa... Tal vez el de Marcos o el yo decía el otro, el que están todas las fotografías reunidas de todos los workshops que se hicieron. Sí. Sí. Exacto, creo que es. Sí. Pero ese es el del... Vale, yo decía el otro que se ve que la gente habla, que ve la exposición. O tal vez bueno, también puede estar bien para que se vea también la dimensión de los centros culturales, porque yo creo que también está bien para nuestro público que se vea cuáles son las infraestructuras culturales de la ciudad, ¿no? Vale. Sí, perfecto. Creo que tal vez el de Marcos López podría ser interesante. También. Podría ser interesante también. Tenemos un grupo pequeño de gente y siento que hay algunos compatriotas míos aquí que tal vez podríamos abrir el diálogo. Sí. Y de Marcos está puesto, pero... el de Marcos, podemos verle. Si acaso presenta un poco el trabajo de Marcos, porque... Es un diálogo creativo entre un artista argentino y artistas ecuatorianos. Hicimos una experiencia de dar un taller con 15 fotógrafos, estudiantes, artistas. Soy una persona muy dispersa, muy desordenada. Voy para un lado, voy para otro. Entonces con los alumnos los mezclé a todos en este caos de tratar de generar imágenes con cierta personalidad y estamos contentos.
espectador tiene que creer que es verdad. Siempre me gustaron las peluquerías. Había una manicura cubana muy elegante, muy hermosa, que la pusimos a actuar. Algunos alumnos hacían de clientes y con eso hicimos una escena casi que como una obra de teatro dentro de la peluquería. Pues yo creo que este personaje lo que más le enseña a uno es cómo se trata y se compone una imagen. Admirar mucho el trabajo de Marcos, de estar en contacto con esa locura fue muy interesante. Estoy muy contento con el intercambio humano, con la gente, con los momentos que generamos caóticamente en las imágenes. Una de mis mejores experiencias de los últimos años. Baja un montón, mira para allá, con la cabeza mira el mar, ahora me mira con los ojos. Ahí, baja, mira, eso. Y precisamente lo que queríamos retratar es la diversidad. Entonces pusimos imágenes gigantescas de un señor afro durante el verano, pusimos fotografías de una señora indígena que vende en el parque de la Independencia. Queríamos que esté representada la diversidad, al menos en los íconos que utilizamos como ciudad, ¿no? Y que haya un reconocimiento de esto que somos, que es esta amalgama. Nosotros decimos fanesca, es una sopa en la que ponemos toda clase de granos y somos una especie de fanesca. La fanesca no siempre es positiva, es deliciosa, pero es una mezcla contenciosa que... La digestión es pesada. La digestión es pesada. Y digamos en ese símil que podríamos hacer, la cultura podría ser pues el mejor anfitrión que tiene la Casa de Quito, digamos. Yo pienso que la cultura es uno de los principales anfitriones que tiene la Casa de Quito. Me encanta que menciones esta idea de casa, porque la Casa América es el sitio en que los americanos nos sentimos bienvenidos en Barcelona. Y es nuestra casa, es el lugar en el que somos todos considerados como iguales, donde se acoge la diversidad. Los ayuntamientos deben ser la casa de los ciudadanos. Yo creo que nuestra meta es que el ayuntamiento se convierta en la casa de todos los ciudadanos, no solamente de algunos ciudadanos. Y para eso se necesita la construcción de un proceso participativo y de una reflexión sobre la diversidad muy activa. Y la cultura es ese acicate que puede hacernos pensar más, ¿no? La cultura nos tiene que... yo creo que la misión de la cultura es que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Nosotros nos quejamos mucho y decimos, no, el Ecuador no existe, el Ecuador es muy nuevo, el Ecuador no está. Pero precisamente eso es el Ecuador, el hecho de que no está, el hecho de que es muchas cosas a la vez, el hecho de que es nuevo, el hecho de que es joven, el hecho de que somos indígenas y que somos mestizos y que somos españoles y que somos migrantes y que somos emigrantes y que somos... Eso es lo que nos hace lo que somos. Y apropiarnos de eso y sentirnos orgullosos de eso es la misión de la cultura. No sé si a lo mejor en este momento alguien del auditorio ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marla, ¿me permites, no? Sí, claro. Yo vine con una beca como esta chica que está aquí, que supongo que es de... Tú también, ¿no? No, yo estudié aquí. Ah, yo estudié. Quiero presentarle a una persona. Sí. Bueno, primero acabo de avisar a Hernández, que fue cónsul de Ecuador aquí en Barcelona, y le estoy diciendo que estamos aquí especialmente Concha Fuentes, que la tenemos aquí, que es la responsable del máster que se hace entre la Universidad de Barcelona y justamente Quito. Ya. Y yo creo que puede decir muchas cosas y
Estuvimos por ahí no hace mucho, el año pasado, con un máster que se hizo en Quito con, ¿cuántos eran? Como 150. ¿Cuántos? Sí, de nuestra especialidad eran 130. Sí. Y qué bien. En todo caso que se conozcan, porque es un tema muy importante poder seguir haciendo cosas con Ecuador, especialmente con Ecuador. Yo conocí al presidente cuando él era candidato y lo llevamos ahí justamente con Ernesto Carrión, no sé si le suena el nombre. Me suena el nombre, pero no lo conozco. Nosotros somos de nuevos colectivos, él siempre fue el presidente y yo la vice, Ya. porque soy por ahí, pero aquí Ecuador tiene muchísimas cosas para conectar con el mundo barcelonés especialmente, y creo que lo más importante es este máster que hace Concha Fuentes Qué bien, qué bien. con el presidente. Bueno. Que diga algo. Bien, en primer lugar, yo quiero agradecer la exposición que han realizado, las preguntas y las respuestas, porque verdaderamente rompen el tópico que yo tenía antes de llegar a su ciudad, el tópico de patrimonio de la humanidad, en fin, pero esta es otra Quito. Y es el elemento de diversidad que te das cuenta cuando llegas allí. Yo creo que se ha captado muy bien en esta exposición de hoy. Realmente Quito es una ciudad magnífica, como Ecuador también lo es. Es un país tan joven, pero a la vez con tanta trayectoria, que permite establecer puentes, y para nosotros la Universidad de Barcelona, en concreto la especialidad de Geografía e Historia que nosotros coordinamos, ha sido una grandísima oportunidad poder compartir con profesores que tenían larga experiencia en la formación en educación secundaria, y cómo ellos esperaban respuestas y nosotros proporcionamos preguntas que ellos resolvían perfectamente muy bien. Con lo cual, un poco conectando con lo que usted ha dicho, esa diversidad de la ciudad de Quito, con esa diversidad humana, yo creo que es el gran puente que puede conectarnos a Barcelona, a Cataluña y España con su país. Yo le agradezco esta mirada nueva de la ciudad, que para personas que aunque hemos ido muchas veces, la primera vez que llegamos tenemos una visión diferente. Qué bien, qué bien. Gracias a usted, qué gusto. Y el secretario decía que habían compatriotas que miran para atrás. Sí, porque y se acaban de descubrir. Se ríen cuando hablo de Fanesca y se acaban de descubrir. No sé si alguno de ustedes quiere intervenir. Sí, por favor, adelante. Acerca de lo que han hablado de la cultura que se empieza a tocar en Quito con los refugiados colombianos, porque me parece un tema muy interesante, ya que a uno le podría dar la impresión que en Quito se está generando una cultura anti-refugiados, entonces como que coordinar eso y tratar de hacernos a nosotros como una cultura de acoger a todos estos refugiados, me parece que es un reto muy importante que se puede tomar desde este aspecto de la cultura. Yo creo que hay muchísimas personas que están en una situación de vulnerabilidad, de maltrato, y es esencial el visibilizar estas cosas. Los refugiados colombianos vienen en situación de precariedad absoluta y la pasan muy mal en general. Y este es un problema absolutamente invisible. Nosotros pensemos que la ACNUR considera que el Ecuador es uno de los países con más refugiados del mundo, porque el problema colombiano ha expulsado a decenas o centenas de miles de personas hacia Ecuador. Ese es un problema que no existe, que no está en la agenda, que ni siquiera lo queremos ver. Y claro, hay esta idea de que los colombianos vienen al Ecuador a cometer delitos y que hay una serie de estereotipos, pero hay un desconocimiento profundo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como ciudad es poner en el tapete todas estas discusiones y visibilizarlas, porque nuestras decisiones en muchos casos están marcadas por el prejuicio y no por el conocimiento. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para reflexionar acerca de estas cosas invisibles, digamos. El maltrato a los grupos LGBTI es dramático en la ciudad, a pesar de que supuestamente tenemos una constitución realmente de avanzada.
ir de la ley al hecho es un esfuerzo mayor. Hay muchas circunstancias, hay muchos grupos que están en situación de riesgo, de vulnerabilidad, y me parece que parte esencial de toda actividad cultural tiene que ser dar importancia a estos grupos, y la manera de hacerlo es humanizando. Necesitamos que haya representación y que la gente se sienta representada, y que la gente no piense que la cultura es únicamente la presentación de lo bonito, de lo alegre. La cultura también es la reflexión acerca de quiénes somos y hacia dónde vamos. Nosotros decimos siempre que los ecuatorianos somos muy amables y que acogemos, pero hay mucho más detrás de eso, ¿no? A veces no nos damos cuenta de lo crueles que podemos ser entre nosotros mismos, de lo difícil que es la convivencia, de la poca tolerancia que tenemos, de lo conservadores que somos, y es importante reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Y eso lo hace la cultura, eso no lo hace el turismo, no lo hace la salud pública, no lo hace otros espacios. En eso coincidimos, ¿no? La cultura siempre nos hará mejores. Sí, nos enriquece, la cultura nos permite ponernos en el lugar del otro. Esperemos también para cuando se trate el tema de los refugiados, la situación en Colombia haya cambiado, se haya firmado la paz, igual ahí también habrá cosas que contar, ¿no? Porque es octubre, en marzo no se firma finalmente, pero ahora se ha añadido un nuevo grupo guerrillero que estaba fuera de los acuerdos, quiere firmar, o sea, a lo mejor incluso tratar ese tema en Quito incluso puede ser de agenda, no solo local, sino de agenda internacional, ¿no? Depende de cómo estén las cosas. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? Bueno, yo no tengo una pregunta, pero sí me quedo un poco impresionado. Yo estoy aquí hace 6 meses, no soy quiteño, soy de Ibarra, una ciudad pequeña, cerca de Quito. Pero desde pequeños, a la mayoría de ciudades pequeñas, en mi familia en especial y a todos quienes se les pregunta, Quito era, wow, las vacaciones, los primos quiteños y todo, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, en Quito. Y luego era, no, es que Quito no es tan lindo como lo pintaban, como lo hermoso, como que solo la gente de dinero, solo los cines, en mi ciudad no había cines. Entonces, cuando vi esto que me muestran ahora, y me parece, no es chistoso, pero sí me alegra ver como aquí en París se ven top models y fotos, y ahora ver esto como las personas que se ven el día a día, las personas que limpian, las personas que te ayudan, los profesores, la señora de la espumida, el que te corta el cabello, o sea que en realidad son protagonistas de nuestra sociedad, y me hace, y eso le digo a mi amiga, le digo, nos vamos de Ecuador y pasan cosas. Y es un sentimiento como que ganas de regresar y ya estar ahí y ver los cambios, ¿no? Espero que pasen cosas no porque estén fuera, sino porque pasan cosas. No, y estos cambios en realidad son muy modestos, ¿no? Yo creo que estamos yendo hacia una reflexión interesante, pero es mucho lo que falta por hacer. Pero yo sí creo que es importante el declararnos orgullosamente diversos y el apropiarnos de nuestra historia, por más difícil que sea y por más contradictoria que sea, y sentirnos orgullosos de lo que somos. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Y no nos sentimos orgullosos de las iglesias, nos sentimos orgullosos de la vendedora de espumillas, de la tienda de la esquina, de lo que significa la vida cotidiana, de lo que significa esa dulzura. La primera cosa que me vino a la cabeza cuando asumimos la Secretaría de Cultura es lo que yo llamo el hito de Quito. No sea malito, páseme el pancito, me da un cafecito. Eso es lo que yo llamo el hito de Quito, que es esta dulzura que tienen los quiteños, que es consustancial nuestra, es lo que nos hace. Nosotros nunca decimos una cosa ofensiva, una cosa hiriente, porque nos gusta ser dulces, nos gusta, y tenemos que reapropiarnos de eso.
reapropiarnos de lo pequeñito, reapropiarnos de lo íntimo, reapropiarnos de esas cosas de las que nos sentimos. No tenemos los museos maravillosos que tiene Europa, no tenemos las grandes riquezas que tiene Europa, pero tenemos unos Andes potentísimos, una naturaleza que nadie nos puede siquiera... El país más biodiverso del planeta, un país chiquito es el más biodiverso del planeta, es un país que tiene unas capacidades extraordinarias y tenemos una manera de ser que es muy bella y que tenemos que recoger y que tenemos que celebrar. Bueno, me parece una bonita frase para acabar. Así que muchísimas gracias, Marta, un honor estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes y un aplauso. Gracias.